10 de la mañana con 4 minutos. Vamos a seguir en Peñalolén, ¿saben por qué? Porque hay un tema de seguridad importante en aquella comuna. Ustedes saben que la subcomisaría que está ahí en Lo Hermida ha sido víctima de constantes ataques durante todas las noches, de manera sistemática y programada. Llegan grupos de personas, los apedrean, les han tirado proyectiles, objetos contundentes, fuegos artificiales, hasta disparos se han sentido los vecinos. Incluso, según la versión de la alcaldesa Carolina Leitao, han pedido que la subcomisaría salga de ahí. Quiero invitarlos a revisar las palabras de la alcaldesa Leitao cuando el general Daniel Tapia, el general en retiro de Carabineros, ya está sentado junto a nosotros, además de Cristina Rojo, prefecto inspectora en retiro de la PDI, para analizar lo que plantea la propia alcaldesa. ¿La subcomisaría de Lo Hermida debe salir de ahí? Pongan atención a sus palabras. Usted ha dicho que los ataques a la comisaría no son espontáneos, hay algo organizado. ¿Cuál es la evidencia de que esto es así y quiénes estarían detrás de esta organización? Bueno, la verdad es que lo que uno, desde información que tiene, por supuesto, de denuncia anónima que nos ha llegado, pero también de ver los materiales, las cosas que utilizan para poder hacer estos ataques. O sea, estamos hablando de fuegos artificiales que se tiran directamente a la comisaría, balazos, perdigones también, bombas molotov y una serie de cosas, digamos, que han habido en el camino. Entre medio han habido otras cosas, pero en general hay hartos elementos con los cuales se ataca la comisaría. Por lo tanto, uno dice, ¿qué vecino tiene eso debajo de la cama? Difícilmente. Claramente que hay alguien que está financiando esto, que está promoviendo, y se juntan alrededor, muchas veces entonces son 50, otras veces 100 personas, y que también obviamente tiene una característica, ya tienen un horario, o sea, se juntan a las 11 de la noche, terminan a las 4 de la mañana, pero al final a mí lo que me preocupa más es que los que son los afectados reales son los vecinos del entorno, que ya es lo que ellos han dicho es absolutamente cierto, es invivible lo que está pasando hoy día, o sea, el gas lacrimógeno, porque obviamente hay una respuesta, la comisaría no se va a dejar igual, hay carabineros lesionados además, y algunos gravemente, entonces no se van a dejar atacar y por lo tanto tiene que responder. Oiga. Y esa respuesta afecta a todos los inocentes que viven alrededor. Yo creo que está bastante más vinculado a la delincuencia que al movimiento social que hoy día estamos viviendo, digamos, y eso tiene que ver con además reiteradas denuncias que han hecho vecinos mucho antes de esta crisis social respecto de lugares y de focos de tráfico, de delincuencia que hay en ese sector y que los propios vecinos muchas veces han denunciado. Por supuesto, porque lo que uno escucha en los argumentos de la gente dice, no, que se vaya la comisaría. O sea, hay algunos que ya han empezado a transmitir y a reiterar, oye, esto no sirve para nada, que se vaya la comisaría. Esta comisaría fue pedida por los vecinos, fue claramente porque era un sector que requería y necesitaba, digamos, de presencia. Bueno, Peñalolén fue creciendo y necesitaba mayor dotación policial, como muchas veces los alcaldes lo hemos peleado tantas veces, y en ese sentido, por supuesto que hoy día hay voces que dicen que la comisaría se tiene que ir, entonces es un poco coincidente, digamos, el fenómeno con, obviamente, que hoy día esté siendo atacada la comisaría, que haya personas que ya estén empezando a decir eso, y por otro lado, hay otro hecho que a mi juicio creo que es mucho más significativo, es que han habido amenazas a los vecinos que están tratando de impedir que esto se siga desarrollando, han sido amenazados. Bueno, efectivamente mi mayor crítica ha sido de que aquí el Ministerio del Interior no se involucró desde un primer momento y por lo tanto yo, mira, hice 1000 gestiones con distintas autoridades para poder resolver este problema desde el día 1, porque esto empezó hace 70 días, o sea, parte por un hecho efectivamente de reacción a la comisaría por una toma que hubo en la cercanía y donde hubo efectivamente y está grabado, digamos, de abuso policial, una situación de abuso policial y se genera este primer ataque y ahí eran muchas, eran, no sé, 500 personas que estaban afuera manifestándose, etcétera, pero todo esto fue mutando de alguna manera y además muchas personas se fueron restando también porque finalmente esto terminaba en hechos de violencia, etcétera, que era distinto a querer manifestarse obviamente de rabia, digamos, de alguna manera poder expresar, digamos, de lo que había ocurrido hoy.
Pero la verdad es que yo vine desde el día 1, porque claramente nosotros nos empezamos a dar cuenta por los testimonios de los propios vecinos que esto iba mutando y que ya no era un tema político, sino que se fue transformando en un tema delictual. Y de hecho, de esas denuncias, bueno, se pidieron intervención de drones y otros, y hubo una detención en los primeros días de una persona que está hoy día todavía detenida en prisión preventiva porque tenía antecedentes de tráfico y se le allanó su casa y le encontraron armas y drogas, y él aparece grabado atacando la comisaría con una bomba molotov. Bueno, que yo creo que se necesitan menos lacrimógenos y más inteligencia policial, porque en la práctica lo que hay que definir es quiénes son los que están financiando esto, por qué hay tantos niños participando, por ejemplo, en esto, quién los llama, no sé, desde que cómo se organiza esto. Eso es algo que es inteligencia policial. Hablan de una polémica gigantesca que está instalada en aquella comuna general a partir de lo que sucede en la subcomisaría de Lo Hermida. Dice que los vecinos incluso plantean la idea de que la subcomisaría se vaya. ¿Qué le parece? Que me parece un despropósito, porque si nosotros analizamos la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 1, inciso 5, dice que es deber del Estado dar protección a la familia y a la población, primero que nada. Y en base a eso establece en el 101, ¿y por qué digo? Para que la gente nos pueda comprender, establece mecanismos o organismos que se encargan del orden público y la seguridad pública interior. Y esas son las fuerzas de orden, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile. ¿Y para qué existen? Primero, constituye la fuerza pública. Segundo, para dar eficacia al derecho. Garantizar el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la nación. Entonces, dicho eso, la presencia de una comisaría en un determinado sector geográfico de nuestro país es la presencia del Estado. O sea, si hacemos retroceder, sacamos una comisaría, significa que el Estado también desaparece en lo que es el orden público y la seguridad pública interior. ¿Por qué? ¿Quién va a tomar esa área? ¿Quién va a liberar esa área? La delincuencia pura, el narcotráfico, el que hace los portonazos, el que comete los homicidios. ¿Quién va a sufrir las consecuencias? La gente que vive ahí, la gente de bien. Humilde, trabajadora. Por lo tanto, es un despropósito que algunos, porque son algunos los que piden que una unidad policial salga. Mayoritariamente en nuestro país la gente pide que estén o que se construyan comisarías en determinados lugares. ¿Por qué? Porque son sinónimos de seguridad, de tranquilidad. La gente puede salir de alguna manera más tranquilo, puede andar en la calle de alguna manera más tranquilo, ¿cierto? Evitando la delincuencia. La no presencia del Estado, la no presencia de una comisaría en un lugar es tierra de nadie y eso facilita la comisión de delitos. Deben estar de reventados los vecinos, estos vecinos que piden la salida de la comisaría, del desorden, de los problemas, de los piedrazos, de los disparos, que piden la salida de la comisaría. Es como echar la culpa al sillón de Donoto. Bueno, pero ese es otro tema, es un tema de la debilidad que tiene el Estado en el fondo para poder brindar protección y seguridad a la población. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque se genera entre el delincuente que ataca a la comisaría. Revisemos históricamente. A fines de la década del 80 se atacaban las comisarías y una de estas era también todo lo que era Peñalolén, el sector norte y sur de Santiago, comisarías emblemáticas. ¿Pero por qué se atacaban? ¿Por qué se disparaba en contra de las comisarías? Porque había la necesidad de generar un cambio, un sistema político que estaba imperando en nuestro país. Y las comisarías eran la presencia del Estado. Por lo tanto, había que, de acuerdo a estos grupos, atacar esas comisarías. Hoy día, ¿por qué se ataca una comisaría? ¿Para poder dominar el lugar? No es para... No. Porque ahí no hay una causa social hoy día detrás del ataque a una comisaría. Obvio. No hay una causa social. Es la delincuencia. Cuando yo veo fuegos artificiales, que son proyectiles, disparos, molotov, piedra, incendio, ¿estoy viendo una causa social detrás de eso? No. ¿Qué es lo que quiero? Liberar el espacio. ¿Para qué? Para yo dominar. ¿Es una manera de copamiento territorial? Claro. El ataque a las comisarías, particularmente a esta de La Hormiga. Copamiento territorial a la inversa. O sea, el delincuente quiere ocupar esos espacios para los fines de... Y sería, si la comisaría se fuera de ese lugar, ellos quedarían libres de hacer lo que quieren y de poder manejarse. Y bueno, yo a mi parecer creo que sería un error sacar la comisaría de ese lugar porque la gente quedaría aún más desprotegida. Y más usted, que es un experto en el tema, nos dice esto. Yo no sé quiénes son estos pocos, según lo que tengo entendido, que piden que la comisaría se vaya. Quizá también, quizá estos pocos son parte de la delincuencia o parte de... No sé, yo creo que muchas veces hay víctimas. Nosotros hemos conversado aquí en el programa con vecinos. Una vecina, por ejemplo, nos decía, yo pillé a estos tipos metidos en el balcón de mi edificio, con armas.
Y entonces, cuando tú ves que se te mete un tipo con un arma al edificio y que está subiéndose al balcón para tener mejor visión de la comisaría y poder disparar, esa persona también está en su derecho Está bien, de decir, pero entonces lo dejamos ya que nadie libre. los controla porque llevan semanas atacando a la comisaría, váyanse todos, ¿no? ¿Sabes qué, general? A mí me hubiera encantado hacer esta pregunta hace 4 meses atrás. Porque yo creo como que hay que entrar a comparar, porque hoy día estamos viviendo una realidad de país que es distinta. Entonces hay mucha emoción también, se entiende por qué, en las respuestas. Por ejemplo, uno lee el Twitter y claro, hay mucha gente que recuerdo cuando fueron los 6 días consecutivos que atacaban esta comisaría, había mucha gente que apoyaba no solamente a Carabineros, sino que también había otra gente que estaba en desacuerdo con el actuar de Carabineros, que ellos habían tenido una actitud muy represiva desde un principio, que tiraban bombas lacrimógenas donde no había que hacerlo, donde había gente que se estaba manifestando de manera pacífica. Pero por eso yo siento que hoy día no es el momento para preguntar. Es cuando tú tomas decisiones en caliente. Yo creo que no es el momento o sea, hay que tener como una perspectiva un poco más amplia y por eso, en el fondo, claro, si hace 4 meses la respuesta también hubiera sido la misma, hay que lo mejor sería sacar la comisaría de la Hermida, habría que darle una vuelta, pero yo creo que este no es el momento para hacer una pregunta así por la contingencia que estamos viviendo. Sí, pero mira, ¿quién hoy día... a ver, el efecto de un gas lacrimógeno efectivamente es complicado para una familia que vive en el entorno. Sí. Pero también convengamos que el efecto del gas lacrimógeno durará horas, un día, una semana. Pero el efecto de la delincuencia permanente, al no estar en una unidad policial, es permanente, valga la redundancia. O sea, mira, imagínate, te digo, la gente que está pidiendo, incluso algunos vecinos que piden la salida de la comisaría es porque sienten temor y están presionados también por los mismos delincuentes que los presionan y los suman a la causa para formar un frente común. Y eso es grave. A mí lo que me da miedo es que, ¿qué pasaría si se va Carabineros o se va a esta comisaría? Que después pase como en otros lugares, que esta gente queda tan desprotegida que después, en algunos lugares, Carabineros dicen, no, es que nosotros no podemos entrar ahí. Entonces, que la delincuencia al final se tome este lugar y es terrible, porque entonces nosotros sacamos la comisaría, pero después nadie va a querer entrar ahí porque la delincuencia se tomó el lugar. Claro, pero en general los vecinos tienen temor ¿de qué? ¿De quién? Ahí nos dice que piden sacar la comisaría por miedo. Mira, bajemos un peldaño más. ¿Quiénes están detrás de estos ataques a las comisarías? Analicemos. ¿Es el vecino común y corriente, el que trabaja todos los días, que se levanta a las 8 de la mañana y llega y se saca la mugre trabajando todo el día, llega a su casa y ve que están en las esquinas con barricadas? ¿Él es el que está en la protesta? Él no está en la protesta. ¿Quién está? El ocioso que no tiene nada que hacer en este país. Mucha gente que va desde todas otras comunas. El tipo que gana dinero fácil con la actividad ilícita. Pero al mismo tiempo yo tengo que presionar a la población para que me acompañe en mi propuesta negativa. ¿Y cómo lo hago? Coercitivamente, amenaza. O bien a la inversa. Trato de convencerlo por el lado de asistencia. O sea, comprando en el fondo la necesidad. Ahora, en general, ¿no le parece que cuando esto se ha dado de manera sistemática durante muchas noches en las mismas comisarías, debiese operar un poco más la famosa inteligencia policial? O sea, eso mismo iba a decir. Yo también te iba a Cristina, decir eso. También ahí ustedes pueden imponer la conversación, pero me parece que aquí ya se debiese saber quiénes son, a qué hora se juntan, cómo se coordinan. Yo creo que hay que aplicar la inteligencia policial. Hay que aplicar una buena metodología. Yo no estoy de acuerdo que saquen una subcomisaría, que los buenos vecinos, trabajadores, como dice el general, están apoyando a Carabineros, apoyan al Estado, que haya seguridad. Por ningún motivo hay que retirar la subcomisaría de ahí. Al contrario, hay que aplicar la inteligencia, hablar con los buenos vecinos que den datos en forma anónima, porque también el vecino tiene miedo. Tiene miedo que el delincuente vaya a ir a su casa, a disparar o a hacer algo ilícito. A mí me da mucho miedo porque detrás de todo esto no está el estallido social. El estallido social es para lograr buenos sueldos, mejora en la vivienda, una serie de cosas. Aquí detrás de todo esto está el narcotráfico y se nota de inmediato. El narcotraficante está coludido con el delincuente habitual. ¿Y qué es lo que quiere el narcotraficante? El espacio. Dejar libre para poder vender su droga a los niños chicos, a los jóvenes y dominar el terreno. Entonces yo creo que aquí hay que hacer una lucha contra el narcotráfico.
No quiero que pase como está pasando en otros países. Colombia sí empezó. A mí me gustaría los narcotraficantes empezaron a atacar a los buenos vecinos. Me gustaría poner en contexto esto porque yo soy de Antofagasta, no conozco la realidad de Peñalolén. Y ocurre que en Antofagasta sé que se da exactamente la misma situación, se da en mi región y se da en todas las regiones del país. Sí. O sea, este no es un problema de Peñalolén, este es un problema del país. ¿Y cuál es el problema del país? El problema del país es que la autoridad política, por alguna razón que para mí resulta completamente inexplicable, le está endosando toda la responsabilidad a los servicios policiales, y la autoridad política, que por la ley constitucional tiene que asumir la responsabilidad de entregar orden y seguridad, no lo está haciendo, ni se pronuncia. Incluso he visto algunas autoridades que le delegan, le endosan la responsabilidad a la... Porque la policía no es una autoridad policial, es la policía, es una institución, es un órgano del Estado que tiene una misión. ¿Quiénes son los que tienen que poner la cara? ¿Quiénes son los que tienen que responder de la garantía constitucional del orden y la seguridad? La autoridad política. ¿Y por qué me preocupa? Me preocupa porque la sociología establece un concepto nuevo: normosis. 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 ¿Qué es normosis? Normosis es cuando lo anormal empieza a ser considerado como algo normal. Es anormal que corten las calles todas las noches un grupo de delincuentes y que nadie les diga nada. Eso es completamente anormal. Y si además se sabe que están vinculados al lumpen y al narcotráfico, eso ya es completamente aberrante y sería bueno dejar las cosas precisadas como corresponde. Sí, exacto. La policía es un órgano además que antes era garantía de seguridad. Los vecinos dicen, oye, yo feliz tener una comisaría al lado. Hoy día, al revés. Ojalá se vayan luego. Muchos vecinos dicen, ojalá se vayan luego para que se acaben los problemas en mi barrio. Me gustaría hacer una pregunta a don Carlos. Don Carlos, usted, según su opinión, ¿qué percepción tiene la población hacia la policía hoy? Porque de ahí nace un poco la percepción que tiene el poblador hacia la policía, que es una de las aristas. La otra arista es la población juvenil. Aquellos que buscan adrenalina, todos lo hicimos cuando éramos chicos. Buscar alguna actividad, incluso ociosa. Y esta vez, lamentablemente, la situación social hace que la jugarreta entre carabineros... Se rebelde. Exactamente. Buscar la adrenalina en desafiar a la autoridad. Por eso la pregunta se la repito. La percepción social es de descrédito respecto de la policía, producto del tema de los derechos humanos, pero como contracara es de las instituciones más apreciadas. O sea, hay una tensión allí que es evidente. Pero ¿por qué estoy marcando el punto? Porque si la pregunta la ampliamos, ¿y cuál es la percepción de la política? Bueno, es la peor que hay en Chile, o sea, mucho peor que la policía. Pero en la calle yo veo al carabinero, el cual me puedo, digamos, entre comillas, desquitar con él, porque vi una agresión en internet, las redes sociales. Yo le quiero responder. Hoy día, en las últimas encuestas, los parlamentarios tienen un 3%, 3%, pero no por eso yo voy a ir a quemar el Congreso, no por eso yo voy a ir a dispararle al Congreso, no por eso yo voy a ir a tirarle molotov. Entonces, la comparación, claro, puede ser válida, pero estamos en una sociedad que es civilizada. O sea, tenemos que entrar en un diálogo de entendimiento, porque si no esto se transforma en tierra de nadie. Ya lo decía un humorista, hace muy poco lo decía un humorista, o sea, quejémonos de los políticos, senadores, diputados, pero ¿quiénes fueron los que lo eligieron? Fuimos nosotros mismos. Y la segunda parte, que es muy importante respecto de la juventud, hay que decirlo, hay una brecha digital tremenda en Chile de personas jóvenes que no tienen los mismos valores que los adultos, y el problema es que no hay política, también hay ausencia de política pública. O sea, la política pública en general está absolutamente fuera de lugar, desatendiendo los temas principales que están emergiendo.